Feliz sábado, hermanos. Voy a cantar a capela uno de los himnos que más me motivan a seguir. Y es el himno 435 del Himnario Nuevo. Si ustedes lo conocen, entonces les pido que me puedan seguir. ¿Okay? Se titula Dios sabe, yo soy el Dios de. Dios, tú te sientes pequeño y dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Para la honra y gloria de Dios. Muchas gracias. En esta mañana vamos a continuar con nuestro congreso y el tema siguiente, como lo verán, como está escrito ahí: acidez versus alcalinidad. Pero queremos invitarles a que se pongan de pie un momentito, que nos pongamos de pie para que nos estiremos. Vamos a estirarnos y podamos cantar un pequeño cantito que se llama Fija tus ojos en Cristo. A ver si me ayuda. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bien, vamos a pedirle que nos arrodillemos un momento para orar.
Padre Celestial, en esta mañana estamos agradecidos por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Gracias por el estudio de su palabra. Pedimos una vez más la presencia de su Santo Espíritu que pueda posesionarse de cada uno de nuestros corazones y pueda abrir nuestras mentes para que podamos entender su palabra y la salud a través de ella. Guíenos, lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, tranquilos. Bien, vamos a, en este último hora que nos queda, vamos a desarrollar el tema, como ya lo pueden ver, acidez versus alcalinidad. Algo muy interesante este tema es muy interesante porque cada uno de nosotros debemos de dominarlo y entender lo que dice la Escritura con el cuidado de nuestra salud. Las Escrituras tienen muchos consejos que van de acuerdo a lo que vamos a estudiar ahora, para que nosotros podamos dominar la enfermedad, su causa, su prevención y su cura en el tiempo del fin. Yo no sé si pudieron ver a las personas que extendimos la invitación. El Congreso tiene un nombre. ¿Y cuál es el nombre del Congreso? Salud para las naciones en el tiempo del fin. Por ello, por ende, debemos de dominar la enfermedad, su causa, su prevención y su cura. Y ya empezando aquí en la Biblia, tenemos un consejo muy importante, como lo verán. Bienaventurado tu tierra, cuando tu rey es hijo de noble y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. En otras versiones dice, y no para banquetear. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. En este tema de acidez versus alcalinidad, vamos a ver algo muy importante. Y es que en nuestra nutrición hay un balance químico. Y nosotros debemos entender que ese balance químico está equilibrado por algo que se llama pH. Y el pH significa potencialmente hidrogenado. Y en ese pH nosotros debemos de entender que en la tabla hay un balance. Y ese balance es un 80 alcalino y un 20 ácido. Ya lo vamos a ver ahorita. Pero debemos entender algo muy importante. En el género humano, la temperatura correcta es de 37 grados centígrados. 37 grados. Cuando ya esa temperatura sube un grado más, es fiebre y es calentura, como dice nuestro hermano Giovanni. Entonces, si la temperatura corporal es excesiva, la actividad celular se resiente. O sea, cuando la temperatura sube un poco, ¿qué pasa con la actividad celular? Se resiente. Y pasa algo aquí muy interesante, que las células viven en un entorno alcalino. Pero cuando esto va subiendo, ¿qué resulta con la célula? Se daña. Cuando es demasiado baja, disminuye el ritmo de metabolización de los alimentos. Por lo tanto, ese equilibrio del pH debemos de tratar de mantenerlo a la altura.
Por lo tanto, como podemos ver, vamos a ver el pH en sangre. Vamos a ver aquí en la diapositiva, ¿verdad? Algo muy interesante. Este es el equilibrio del potencialmente hidrogenado, donde vamos a ver de el centro hacia la derecha es la parte alcalina, desde el centro hacia la izquierda es la parte ácida. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidar en nuestra alimentación ese equilibrio para que se realice algo en nuestro cuerpo que se llama homeostasis. Homeostasis. Claude Bernard, un fisiólogo del siglo pasado, le llamaba el medio interno. El medio interno. Claude Bernard fue uno de los que empezó a hablar acerca de estos temas muy importantes para nuestra salud. ¿Cómo se iba a mantener el medio interno, esa homeostasis? Esta palabra fue acuñada por ahí en el año 1930 aproximadamente, la homeostasis. Antes se conocía como el medio interno y uno de los primeros exponentes de este tema fue Claude Bernard, un fisiólogo francés. Ok, entonces nosotros debemos de entender algo en la Biblia muy interesante. En el libro de Génesis, si nosotros abrimos la Biblia acá en el libro de Génesis, el capítulo número 1 y el verso 29, Génesis 1, 29, dice lo siguiente. Dice aquí la palabra de Dios: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Si nosotros desmenuzamos Génesis 1:29, todo árbol que da fruto, toda planta que da semilla, os serán para comer. Aquí hay una gama, aquí hay una variedad de alimentos que están en el centro y hacia la parte alcalina, y del centro un poquito hacia la izquierda. Ahora, es muy importante mantener el pH entre 7.1, 7.2, 7.3. Si ya pasamos de 7.2, 7.3, los alimentos son potencialmente ácidos. Ahora, para que ustedes se den una idea, un refresco carbonatado 7.2. Un refresco carbonatado 7.2 que tiene aproximadamente de 9 a 10 cucharaditas de azúcar, aproximadamente. Ninguna persona que en su sano juicio haga un fresco y ponga 9 a 10 cucharaditas de azúcar, se va a beber ese fresco de 6 o 8 onzas. Entonces, usted puede entender lo interesante de este tema para tener buena salud. Ahora hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. Cuando hablamos de alcalinidad, debemos entender unos puntos muy importantes. A veces la gente dice, voy a alcalinizar mi cuerpo. Voy a alcalinizar mi cuerpo. Ese es un concepto que no está bien. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que tener el balance 80 alcalino y 20 ácido. Por ejemplo, nuestra piel, ¿qué creen ustedes? ¿Qué reacción química tiene nuestra piel? ¿Es alcalina o es ácida? A ver, estudiantes, ¿nuestra piel es alcalina o es ácida?
Porque aquí depende, ¿verdad?, ese concepto, que nosotros lo manejemos bien y tengamos buena salud. Nuestra piel es ácida. ¿Por qué? Porque es una barrera protectora contra las bacterias. Si fuera alcalina, las bacterias penetran y entonces la situación se pone un poco complicada para nosotros. Entonces nosotros vemos aquí la sabiduría divina. Cuando crea al hombre a su imagen y semejanza, y en el libro de Génesis 1:29 dice: de todo árbol que da fruta y toda planta que da semilla, pues serán para comer. Que se van a regir bioquímicamente con esta tabla que se conoce como el pH, un 80 alcalino y un 20 ácido. Entonces, es un mal concepto que nosotros digamos o manejemos. Vamos a alcalinizar nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo todo es alcalino, entonces la homeostasis, ese equilibrio de ese balance en nuestro pH no se llevaría a cabo. Es un mecanismo que la sabiduría divina lo determinó así para que nuestro cuerpo tuviera un desarrollo armonioso de nuestras facultades físicas, mentales y espirituales. Siguiente, por favor. Ahora, ya que interesante, antes de que vayan leyendo, pero antes de referirme a esto, ahora, si nuestra piel es alcalina, ahora vamos a la parte interna. ¿Cómo creen que es nuestro estómago? Ciertamente, como por ahí escucho, alguna hermanita dijo ácido, nuestro estómago es ácido. Nuestro estómago es ácido porque en esa acidez y en ese balance los alimentos entran en un estado de ¿qué? De descomposición con las enzimas, la tialina, la pexina, ¿verdad? Y los jugos gástricos, el jugo biliar, todos ellos entran en ese proceso para transformar los alimentos, ¿verdad? Y absorber los micronutrientes, los fitoquímicos y todos los elementos como las vitaminas, los minerales. Por lo tanto, nuestro estómago es ácido. Ahora, y vamos recorriendo en ese proceso digestivo. Ahora, ¿y los intestinos? Especialmente el intestino delgado, donde se absorben todos los nutrientes que dieron ese proceso en el estómago. El intestino, ¿qué condición tiene? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué condición tiene el intestino delgado donde están los vellos absorbentes? La condición del intestino delgado junto con el grueso es alcalina. Es alcalina. Entonces, si ustedes ven esta estructura del cuerpo humano, qué maravillosa es nuestro Creador cuando nos creó. Dice la Biblia en Génesis 1:27, si no me equivoco, dice que nos creó a imagen y semejanza. Nos creó a imagen y semejanza. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora, vean en este proceso cómo cada uno de los órganos desarrolla una función y tiene un pH. Qué maravilloso es nuestro Creador. Ahora, hay algo muy interesante. Ya lo pudieron ustedes leer aquí. Esta es una de las citas de una nutricionista del siglo pasado que muchos de nosotros conocemos, y es doña Elena White. Digo, esta cita a mí me encanta mucho para que nosotros podamos entender el asunto de cómo nosotros podemos preservar la salud. La enfermedad es un esfuerzo en la naturaleza
para liberar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Doña Ellen White, como nutricionista del siglo pasado, dijo esta cita muy importante: y en caso de enfermedad hay que indagar la causa. Por lo tanto, nosotros debemos de tener mucho cuidado qué es lo que nosotros vamos a llevar a la boca. Porque el asunto no solo es por comer y comer y comer. Bienaventurado dijo el texto, bienaventurado tu tierra, cuando tus hijos, tus príncipes se sientan a la mesa a su hora. Óigame, esta palabra no está dicha por decirla, a su hora. Se sientan a su mesa, ¿a qué? A comer y no a banquetear. Una pregunta, ¿a qué hora desayuna usted? ¿Tiene horas fijas de desayunar? Fisiológicamente, entre 6:30 y 7, todos los elementos químicos que intervienen en la digestión llegan al estómago. Entre 6:30 de la mañana y 7 de la mañana. Pero yo me he dado cuenta en las clínicas con los pacientes, cuando estamos en esa clínica, cuando estamos conversando, que los pacientes le dicen: yo desayuno a las 10 de la mañana, yo desayuno a las 9 de la mañana. Grave problema. Grave problema. Porque si fisiológicamente entre 6:30 y 7 de la mañana llegan todos los elementos químicos para poder desdoblar, para poder hacer esa digestión, que hay una buena absorción de los elementos químicos, cuando nosotros ponemos alimentos a media mañana, ya los químicos han hecho un trabajo en nuestro estómago que lo vuelven como cada día más que más ácido. Y si usted comió alimentos de reacción ácida, potencia más esa acidez en su estómago. Y como resultado, una de las enfermedades muy populares hoy del estómago, ¿cuál es? La gastritis, la acidez o la hiperacidez. Y con la gastritis y la hiperacidez, como resultado, ¿qué tenemos? Una úlcera. Y como resultado de eso, obtenemos también una desnutrición. Una desnutrición. Tenemos una... Cuando se baja la hemoglobina, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Una anemia. Toda persona que a nivel digestivo ya ha dañado esa zona y se potencia en hiperacidez, hay una gastritis o hay una úlcera, es una persona que puede padecer o es anémico, porque no se absorben bien los nutrientes, no hay bien ese proceso digestivo. El intestino es otro que va sufriendo, porque la parte ácida del estómago, que ya pasó de sus niveles adecuados, ahora las transmite al intestino delgado, y el intestino delgado las transmite al intestino grueso. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí ahora? Síndrome del colon irritable. Síndrome del colon irritable. Y como resultado, ahora, ¿qué pasa? Del síndrome del colon irritable. Ahora ya no puedo evacuar. Tengo colon irritable, tengo colitis, y todo lo que termina en itis es inflamación. Gastritis, colitis, artritis, y ayúdenme ahí, hepatitis, cistitis. Ahora ustedes ven que en la sabiduría divina, porque Dios nos dejó
ese manual de Génesis 1:29, que podemos desglosarlo hoy con una gama de frutas, de verduras, de legumbres, y podemos hacer ese balance químico en nuestro cuerpo y tener un pH adecuado para tener una buena salud. Ahora, Otto Heinrich Warburg, bioquímico alemán, este varón empezó a hacer investigaciones acerca de este tema, ¿verdad? Y fue uno de los que prosiguió en este legado de la salud. Entonces hizo investigaciones sobre el proceso de oxidación en las células y en las partículas, especialmente del cáncer. Y él dijo lo siguiente: todas las enfermedades, ¿cómo son? Ácidas. Todas las enfermedades son ácidas. Y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedad, incluso el cáncer. Vea que hay algo muy interesante. Desde pequeño yo escuchaba esto, porque yo crecí, mi mamá trabajaba en una clínica, entonces en la clínica había un pediatra, medicina interna y el ginecólogo. Y entonces en la medicina se maneja esto con discrepancia. Entonces, ¿qué tiene el paciente? No dice tiene cáncer, ¿cómo dice? Tiene un CA. Se maneja con discrepancia, tiene un CA. Entonces de pequeño yo escuché el CA y la gente como que arma un tabú cuando hay este problema, y más cuando ya está avanzado y cuando no sabemos manejar la enfermedad, su causa, su prevención y su cura. Pero Otto Warburg, cuando empezó a investigar, él dijo esto: todas las enfermedades son asociadas y donde a la acidez, y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede existir enfermedad, incluso el cáncer. Entonces, nosotros vemos acá algo muy interesante. Ahora nosotros vemos como doña Elena White, como nutricionista también del siglo pasado, nos dice lo siguiente: si el comer carne alguna vez fue saludable, no lo es ahora. El cáncer y los tumores y las enfermedades pulmonares se deben mayormente a la costumbre ¿de qué? De comer carne. ¿Por qué? Porque la carne es ácida. La carne es ácida. Entonces, uno de por qué hay acidez y hay enfermedades, incluyendo el cáncer, es porque hemos comido carne desde muy pequeño hasta una edad muy adulta. Entonces vemos nosotros como los nutricionistas del siglo pasado proyectaban estas cosas sin tener el desarrollo que hay hoy en materia de tecnología e investigación. Es muy interesante. Siguiente, por favor. Ahora, otro más. Una alimentación antifisiológica crea en nuestro organismo un entorno de acidez, y este a su vez de las células provoca la expulsión del oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos en nuestro plato un plato que es altamente ácido, ¿qué hace entonces esta condición de nuestro organismo? Provoca la expulsión del oxígeno y la célula cambia de un entorno alcalino a ácido. Ellas mutan de alcalinidad a acidez. Por lo tanto, todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácido en
nuestro organismo. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Desayuno típico de nosotros los nicaragüenses. Gallo pinto, frijoles, huevo y un producto lácteo. Cuajada, crema, queso. Y pan o tortilla. Y una tacita de café o un vasito de fresco. ¿Eso qué es? Acidez. Ahí no hay alcalinidad. Todo lo contrario como lo que desayunaron en esta mañana. ¿Qué desayunaron esta mañana? Desayunaron papaya, sandía, bananito, melón, pan integral y granolita. ¿Usted ve la diferencia? Todas las frutas son alcalinas. El pan es de reacción ácida, pero el pan es integral. Y la granola es un producto integral, es de reacción ácida, pero no tiene, siempre y cuando consumamos estos elementos adecuadamente, no tienen el recargo que nos deja el desayuno que pusimos como ejemplo. Entonces nosotros vemos que hoy, por ejemplo, se comió papaya, se comió melón, se comió sandía, se comió banano. Tenemos 4 productos de reacción alcalina sobre 2 ácidos. Entonces ahí vemos ese balance, 80 alcalinos y 20 ácidos, ¿verdad? Cuando usted practica eso, y ahora que lo sabe, todos los días en su hogar, con sus hijos, con su familia, usted va a tener una familia saludable. Vamos a tener una sociedad saludable. Pero si nosotros todos los días, por la mañana, practicamos ese desayuno, vamos a tener un entorno así. Mi hermano, quiero pedirle por favor un poquito de tranquilidad, de silencio, para que podamos proyectarnos bien y que nuestra grabación pues, pueda salir todo bien. Ahora, vamos al almuerzo. ¿Cuál es la diferencia del desayuno al almuerzo típico nicaragüense? Ahora ya no se llama gallo pinto, ahora se llama arroz, frijoles, otro pedacito de carne, ¿verdad? Ya sea pollo, qué sé yo, ya va el fresco y un poquito de ensalada. ¿Ah? Si acaso, Coca-Cola, cualquier refresco carbonatado. ¿Cuál es la diferencia del desayuno al almuerzo? Ninguno. Y si nos vamos a la cena, ahora viene la repetición de la mañana. Ahora solo cambia el nombre, ahora no es almuerzo, ahora es cena, y ahora venimos otra vez con el gallo pinto. Ahora usted puede entender por qué nosotros nos enfermamos. No hay alcalinidad, hay acidez. Y la cena es bien peligrosa, porque no respetamos las horas adecuadas. Y hay gente que cena a las 7, hay gente que cena a las 8, hay gente que cena a las 9, hay gente que cena a las 10, y me he encontrado con pacientes que me dicen que están cenando a veces a las 11 de la noche. Y si se fue por ahí un pollito a la plancha o qué sé yo, una carne bistec a esa alta hora de la noche. Usted sabe qué es lo que está sucediendo en el pobre estómago, que está gastando energía. Ahora usted se fue a acostar, ahora usted se levanta. ¿Y cómo se levanta? Borracho, cansado, de mal humor. Y esto es muy importante. Por eso que también tenemos sociedad violenta y de mal humor. Porque toda la alimentación es ácida. Por eso la alimentación tiene que ver mucho también con el carácter. La alimentación tiene que ver con nuestra forma de ser. Ahora, siguiente. Vean qué interesante todo esto. Dijo nuestro amigo,
Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. ¿Usted quiere estar sano? Coma de acuerdo a lo que dice la palabra. Sí, hermana Brenda. ¿Cómo una persona puede aprender a identificar cuáles son los alimentos ácidos y ¿Cuáles son los alcalinos? Ok, de una forma general, las frutas, todas las frutas son alcalinas. Las verduras, como brócoli, coliflor, zanahorias, ayotito, pipián, zucchini, remolacha, todas esas tienen una condición alcalina. Ahora, cuando hablamos de hortalizas como el pipián, cuando hablamos sobre la zanahoria, cuando hablamos sobre el pepino, cuando hablamos de la cebolla, todo eso es alcalino. Pero tenemos unas verduras que clasifican entre carbohidratos, y esos carbohidratos en ese proceso digestivo se vuelven en azúcares, y si nosotros abusamos, ese azúcar se convierte en triglicéridos, y todos los aceites, y más si esto lo hacemos con fritos, todos los aceites tienen una reacción ácida. Ahora, las ensaladas son muy importantes en nuestro plato para tener ese balance. Tenemos otro problema: el arroz que nosotros consumimos no es integral. La alimentación nuestra debe ser integral para tener ese balance. Entonces, el arroz es blanco. El arroz es un bagazo. No tiene ningún nutriente. No tiene la fibra que nos ayuda a que tengamos buenos movimientos peristálticos y que esa fibra pueda empujar a la materia fecal y nosotros podamos evacuar adecuadamente. Entonces, cuando no hay fibra, también hay problemas intestinales. Entonces, por eso debemos de cuidar nuestra salud y los platos. Verdura, ensalada, deberá ser la ensalada lo más abundante en el plato. Ensalada, la verdura, arrocito integral y las legumbres, frijoles negros, rojos, lentejas, garbanzos, chícharos, arvejas. En nuestro contexto, eso casi nosotros no lo conocemos. Sí hay que buscarlo, pero nuestra cultura no permite degustar de eso tan sabroso como un platito de lentejas, unos garbanzos, unos chícharos. Nuestro paladar solo está al frijol rojo, pero el frijol es blanco. En este contexto del norte de Nicaragua, los frijoles guaniseños son frijolitos blancos, son sabrosos, pero nosotros solo rojo. Cada color es una proteína diferente. Para poder tener ese balance en la tabla del pH es necesario no comer todos los días el frijol rojo y rojo. Ok, no tenemos rojo, tenemos blanco. Y si podemos hacer esfuerzo, podemos comer las lentejas, los garbanzos, los chícharos y las arvejas. Siguiente, por favor. Y ahora, nos encontramos con la cena. Para poder tener ese balance, la cena, otra vez con frutitas, sandía, banano, papaya, melón, si podemos manzana, uvas, naranja. 2 frutas, una lechita vegetal, ya sea de soya, ya sea de ajonjolí, ya sea de coco o ya sea de maní, unas galletitas integrales o una rebanadita de pan y estamos listos. Recuerden que es la cena, vamos a dormir y no a trabajar, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Vamos a dormir y no a trabajar. Eso ténganlo en cuenta con la cena. Vamos a dormir y no a trabajar. Ahora, todas las formas de cáncer se caracterizan por 2 condiciones básicas: acidez y hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno a nivel celular.
Y oiga, esto es muy importante, y más en este tiempo de epidemia y pandemia. Cuando una persona contrae el COVID, ¿cuál es el problema que se presenta inmediatamente? Satura oxígeno. Hay saturación de oxígeno. Entonces, cuando nuestra alimentación, atención pueblo, cuando nuestra alimentación es ácida, hay hipoxia. No hay una buena oxigenación celular. Más el virus o la epidemia o cualquier enfermedad. ¿Cómo estamos? Indefensos. Estamos indefensos. Y por eso es que, como no hemos manejado la enfermedad, su causa, su prevención y su cura, a nivel mundial ha habido muchos decesos. Vean, por eso lo importante, manejar la salud, y en este plano, en esta dirección que estamos tratando de la acidez versus alcalinidad. Ahora, la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. Entonces, esto es muy importante, que nosotros manejamos. La falta de oxígeno y acidosis es lo mismo. Entonces, nosotros manejamos 8 doctores naturales, ¿verdad? Y uno de ellos, ¿cuál es? El oxígeno. Respire bien, porque nosotros tenemos dos tipos de oxigenación. Una es endógena y la otra exógena. Entonces, la exógena, usted respira profundo, inhala y exhala, inhala y exhala. Entonces así nuestras células y nuestros tejidos van a tener una buena oxigenación celular. Ahora, la otra es la oxigenación a través de los alimentos, pero alimentos vivos. Cuando usted se come un pedazo de carne, ¿qué hicieron con el animal? Lo mataron, no hay oxigenación. Por eso, alimentos vivos. Alimentos vivos. Cuando usted se come un huevo, ¿qué es el huevo? El huevo es, por decirlo así, el esperma del gallo, ¿con qué? Con los ojos de la gallina. Ajá, y qué rico que lo saboreamos, ¿verdad? El huevo es potencialmente ¿qué? Un pollito. El huevo es potencialmente un pollito. Y es esa fusión. Ahora, yo creo que si a nosotros nos pusieran un plato de 23 cromosomas padre y 23 cromosomas madre para formar un cigote, o sea, un embrión, y lo ponen en el plato, lo comeríamos. Lo comeríamos. Nadie en su sano juicio creo que comería eso. Pero la gente come mucho. Es la muerte de un posible pollito. Alimentos vivos para tener buena oxigenación celular. Por lo tanto, la falta de ellos, de oxigenación, y cuando hay una acidosis, es lo mismo, la misma cara. Y privar una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirse en una célula cancerosa. Entonces, ahora veamos aquí, las células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite un normal funcionamiento. Entonces nosotros en este balance de pH debemos mantenerlo
7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Cuando ya llegamos 7.5, 7.6, estamos en serios problemas. Entonces, debemos mantenernos del centro un poquito hacia la izquierda y del centro nosotros podemos llegar hasta acá. Pero siempre con el sumo cuidado de mantener la alcalinidad versus el 20% de acidez, porque si, como dije anteriormente, dice la gente, vamos a alcalinizar nuestro cuerpo. Entonces, si alcalinizamos nuestro cuerpo, ¿qué es lo que nos va a dar? Una alcalosis. Hay un desequilibrio, por lo tanto, nosotros debemos de mantener este pH de acuerdo a lo que dice Génesis 1:29. Siguiente. Y dice nuestro amigo Otto Warburg, la causa principal del cáncer es el reemplazo de la respiración de oxígeno en las células normales del cuerpo por una fermentación de azúcar. Ahora, ¿qué es la diabetes? Es una fermentación, es una acidosis. Y si es una fermentación y si es una acidosis, ¿qué es la diabetes también? ¿Dónde la podemos clasificar o dónde la podemos colocar? En cáncer. ¿Por qué? Porque al diabético empieza con un granito, ya sea en la planta del pie o por la orilla del dedito, y entonces ese granito va avanzando y avanzando y va comiendo y va comiendo. Entonces, como la medicina no pudo resolver el problema, entonces, ¿qué hace con el dedito? Lo corta. Ahora, luego de eso, como esta persona no conoce acerca de este balance del pH, sigue comiendo igual. Entonces, las células están trabajando en ese entorno ácido. A ella les gusta mucho eso, porque como cambiaron de su alcalino a acidez, entonces ella se reproduce en ese entorno ácido y entonces se come el otro dedito. Y así sucesivamente, y va subiendo hasta que le cortaron la pierna. Entonces, la diabetes es una enfermedad ácida, es cáncer. Así de sencillo. Pero qué difícil en nuestra cultura poder entender que podemos comer saludable y podemos evitar tantas enfermedades. Pero esperamos que con estos consejos que en esta mañana y con los que vamos a tener por la tarde, nosotros podamos cuidar nuestra salud. Ahora, por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tiene ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Ahora, es algo interesante. De los puntos muy importantes para alcalinizar nuestro cuerpo son los jugos y los jugos verdes. Pero nosotros escuchamos que una persona que tiene cáncer, que los jugos verdes no se pueden dar porque eso más bien aumenta. Eso es falso. Todo lo verde es clorofila, es sangre verde, es la sangre de la planta. Es lo máximo para alcalinizar nuestro organismo. ¿Usted está enfermo? ¿Padece de algún síntoma? ¿De alguna enfermedad? Empecemos a tomar jugo verde. Podemos dar un ejemplo: jugo verde, apio, pepino, perejil. Si quiere darle un poco de sabor, limón, que es alcalino, pero en la boca es ácido, pero internamente alcalino. Puede poner cebollita, licúa, una tacita por la mañana, una por la tarde. Y ya está, usted va a empezar a solucionar muchos problemas de salud. Siguiente. El cáncer es consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. ¿Por qué? Porque en las escuelas nos dejaron de educarnos en fisiología y higiene.
Hace mucho tiempo eso se hacía, hoy ya no. Y por lo tanto, ahora, padres y madres siempre han tenido la responsabilidad de investigar este asunto y ir educando a los hijos. ¿Sabe que la educación no es cuando el niño nace? La educación es vía intrauterina. Quiere decir que la madre tiene que empezar a comer sano y saludable cuando el bebé está en gestación. Cuando el bebé está en gestación, la madre va educando a su hijo vía intrauterina. Pero cuando la madre le da el deseo de comer un pedazo de carne de cerdo, ¿qué está haciendo con su hijo? Lo está maleducando y lo está volviendo ácido. Esa célula y todo eso que se está desarrollando en su organismo es ácido. Entonces los bebés, malformaciones, ahora eso es muy común, tantas hormonas que tienen los productos ahora, pollos hormonales, huevos hormonales, carnes hormonales, anexando todos los glutamatos monosódicos, todos los potenciadores de sabor. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto han degustado de lo que está ahí en esa? ¿Verdad? Se degusta y muy sabroso. Pero vean cómo las células se transforman porque recibieron una mala nutrición. Entonces las células así se vuelven ácidas y van comiendo y van comiendo hasta que lo llevan a la muerte segura. Entonces aquí nosotros podemos ver aquí el ejemplo de alimentos alcalinos y todos los alimentos ácidos. Y nosotros tenemos que cuidarnos del centro hacia la izquierda, porque yo creo que más de algunos ha disfrutado de lo que está en la parte ácida, ¿verdad? No hay nadie que no haya disfrutado o aún disfruta de lo que está en ese lado. ¿Queremos tener buena salud? Mantengámonos en el centro. ¿Queremos que nuestra familia disfruten de buena salud? Hagamos el esfuerzo por entender estos consejos, por entender la Biblia. Vamos a ir al libro de Proverbios, al capítulo número 23, algo muy importante e interesante. Proverbios 23. Aquí hay un consejo, con esto voy terminando. Un consejo. Proverbios 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Del centro hacia la izquierda, pan engañoso. Ha sido pan engañoso toda la vida, pero nos han educado mal. Tenemos que romper esa falsa educación. Tenemos que romper esos yugos de la falsa educación para poder entender la fisiología como lo presenta la Biblia. Aquí hay ciencia y hay fisiología, y como lo presenta la ciencia ahora en los tiempos modernos. La gente dice que este libro es desactualizado, pero eso no es así. Ya lo dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sigue. Y terminamos. Sí, hermana Helen. Dígame. Sí. Y el cerebro es un órgano también. Sí. Y se enferma. Sí. Y hoy en día, o sea, está de moda la enfermedad mental. Así es. El cerebro se enferma. Y yo pregunto, siempre nos enfocamos en estos órganos, en el intestino, en el estómago, pero ¿qué hay cuando el cerebro se enferma?
Claro, El cerebro es un órgano. Entonces, como está estigmatizada la enfermedad mental, ¿no? O sea, si alguien dice, o sea, que ir al psiquiatra, por ejemplo, sí, es porque esa persona necesita algún medicamento que alivie su problema en el cerebro, ¿no? Algo que le regule la segregación o secretación, perdón, de las sustancias para que el cerebro funcione, así es. etcétera. Entonces yo pregunto, ¿qué hay de eso aquí? Porque si no, pues, yo entiendo todo, yo no estoy, yo solo quiero escuchar algo de esa parte, ¿no? Porque hoy en día eso es un boom, ¿no? Que la ansiedad, que la depresión, que esto, y te demandan reguladores para que tus glándulas no segreguen hormonas y eso. Entonces, ¿qué hay por ahí? Bueno, es muy interesante la pregunta, pero nosotros tenemos que aprender algo y entender algo. Y lo digo. Nuestro organismo es una unidad funcional orgánica. Y la ciencia lo que ha hecho es que la ciencia ha partido nuestro organismo. Entonces por eso nosotros vemos un especialista para el hígado, un especialista para el páncreas, un especialista para nuestro cerebro y un especialista para el corazón. Pero los nutricionistas del siglo pasado ya lo habían dicho, que nosotros somos una unidad funcional orgánica. Ahora, la ciencia moderna ha entendido de que aparte de este cerebro, nosotros tenemos un segundo cerebro, que es nuestro estómago. Tanto neuronas hay acá como neuronas hay acá. Ahora, este es el sistema nervioso ¿qué? Central. Este es el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? O neuro, ¿cómo digo? Vegetativo. Ahora, algo muy importante, que todo pensamiento va a influir en nuestro organismo y nuestra mente. Por lo tanto, ya la Biblia lo dijo en Proverbios, un corazón triste, ¿qué pasa? Seca los huesos. El problema no es de ir al psiquiatra. El problema es que uno de los 8 remedios naturales, que es la confianza en el poder divino, se ha apartado de nosotros. Entonces, hoy en día es bien difícil decirle a una persona que esté estresada, que deje de estresarse, que se tranquilice, porque el problema está en el sistema nervioso central. ¿Cómo manejo mis pensamientos? ¿Cómo manejo mis emociones? Ayudado a una alimentación ácida que me va a afectar. Recuerden, hay algo químicamente que se llama saponificación. En el proceso químico, el alimento se sublima y los nutrientes van a través de ese proceso al cerebro. Por lo tanto, lógicamente, todo lo que entra al estómago y en ese proceso me va a afectar mi mente. Pero yo tengo que tener un control sobre mi torre de control, que es el sistema nervioso autónomo. El problema es que nosotros hemos aprendido a depender a veces de los hombres y de mucha medicina y no de Dios y no de la meditación de su palabra. Entonces, por lo tanto, estriba más en que nosotros tengamos una alimentación adecuada, confianza en el poder divino, practicar todos estos consejos para que el organismo, recuerde que la homeostasis o el medio interno es la regulación de nuestro pH y de la oxigenación celular y de la nutrición también de nuestro organismo. Por eso es que tenemos que tener ese balance en nuestra mesa, ¿verdad? Y por eso es que vimos en esta mañana tocar este tema
porque es muy importante que nosotros lo dominemos. Un aporte. Bueno, hablar un poquito rápido y contestarle la pregunta es muy importante. Eso se me abrió la mente para un próximo congreso hacer un tema bien amplio sobre eso, porque sí, en la actualidad, no va a ir a nuestro país, es una pandemia que nos va a quedar lo emocional, lo nervioso, la ansiedad, el insomnio, el luto y un sinnúmero de cosas que está destruyendo el cerebro, las emociones, y de ahí parte un sinnúmero de cosas. Yo lo voy a contestar rapidito, práctico, sobre lo que me pasa a mí como médico, con mis pacientes. Llegan las personas con ansiedad, dependientes de mucha medicina farmacéutica y obviando un sinnúmero de cosas importantes, como lo que acaba de mencionar Jimmy, que para mí es lo más importante. Lo que pasa es que lo dejamos a un lado y nos vamos siempre a los síntomas y buscamos la medicina para el síntoma. Me da ansiedad, dame la gota para la ansiedad. Tengo insomnio, ahora me la clonazepam o la ribotril para el insomnio, ¿verdad? Me da dolor de cabeza, me la migral, ibuprofeno y un sinnúmero que le puedo hacer una lista para cada cosa que existe. Entonces somos una sociedad nicaragüense que nos gusta lo fácil por el mismo estrés, ¿verdad? Entonces, cuando venimos y lo tratamos de manera alternativa, natural, como queramos llamarle, vamos a tener efectos rápidos, porque me ha pasado. Pero también me he bloqueado con mis pacientes cuando yo me quiero ir muy a lo médico y me desligo de lo que Dios nos ha dado y de lo que Jimmy está hablando. Y entonces vengo yo, meto gotas naturales, té naturales, medicina, para el insomnio, para el ceto, y la persona avanza. Buenísimo, pero hay un momento en que se bloquea. Si nosotros no cambiamos la forma de comer, no hacemos ejercicio, aunque sea 20 o 30 minutos, aunque sea caminata, la gente cree que hacer ejercicio en un gimnasio o hacer ejercicios extenuantes, no. Esa desintoxicación emocional, la oración, la tranquilidad, el cambiar su itinerario de vida, y le hablo desde la perspectiva mía como paciente, que también he caído en esos errores, hacer un giro al itinerario, analizarlo, la medicina, y de primero, la nutrición, esa persona tiene un cambio rotundo, enorme, y gracias a Dios, a mí se me han dado como milagros con pacientes que vienen de psiquiatras, de psicólogos, de psicoterapeutas. Toda la medicina ha acabado con ellas y están peor. Entonces, es una gama de muchas formas que se convierte en una medicina integral o integrativa, donde tenemos que anexar todos los 8 remedios naturales que conocemos y mucho más. Y cada caso se tiene que tratar de manera especial, porque no es un estreñimiento, no es una gastritis. Estamos hablando que es una combinación agresiva severa de lo emocional que está dañando la torre de control a todo el resto del organismo. Y la mayoría de adventistas se están quedando solo con lo emocional, con lo espiritual, que es muy bueno, pero por eso caigo otra vez. Es integral. Tenemos que volver a la vieja escuela, los primeros pasos. Mi padre dio toda una vida para enseñar a tantos los que están acá. Hoy no está, nos toca a nosotros seguir, y todo el que venga a esto tiene que salir con un cambio en su vida. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Y qué voy a hacer ahora para mejorar? Gracias. Bien, yo creo que estamos claros, ¿verdad? Estamos claros, y eso es muy importante que nosotros lo manejemos
lo practiquemos, porque recuerda la palabra dice, no solo seamos oidores, y a veces somos oidores y oidores como olvidadizos, sino que seamos hacedores de su palabra. Dios les bendiga en esta mañana.